Muy buenas noches. Tengo que agradecer a LP Pasión por el Derecho, en la persona de Marcelo Camargo. Y quiero decirles a ustedes que agradezco la oportunidad, porque es muy importante el diálogo, es muy importante la reflexión, y sobre todo en esta época en que la situación de nuestra justicia penal está venida a menos. Hoy voy a encargarme de hablar de la teoría del delito, pero de la teoría del delito y aquellas llamadas nuevas tendencias de la teoría del delito. Por esa razón, vamos a analizar elemento por elemento y algunas cuestiones también que he querido tratarlas al final. Quiero decirles a ustedes que lamentablemente en nuestro país estamos acostumbrados a una importación de doctrina y de fuentes legislativas extranjeras, pero en forma acrítica, sin parar mientes si estas fuentes legislativas extranjeras o si estas doctrinas extranjeras calzan, se adecuan a nuestra realidad, pasan por el filtro convencional, constitucional y de principios fundamentales de nuestro sistema punitivo. Vamos a empezar por uno de los elementos que de un tiempo a esta parte en los tratados, en los manuales de derecho penal, parte general, en la parte de la teoría del delito, no lo menciono. Me estoy refiriendo a la conducta humana. Todos sabemos que los causalistas, los finalistas, Roxin y el funcionalismo nos han tratado de explicar a su manera, a su modo, en qué consiste la conducta humana. Los causalistas, como sabemos, decían que la conducta humana era un movimiento corporal espontáneo. Eso era para los causalistas la conducta humana. Y por ende, en consecuencia, dentro de los elementos del delito, en el tipo penal, en la tipicidad, se encontraba este movimiento corporal espontáneo. Vale decir, solo elementos objetivos, materiales de esta conducta. Y en consecuencia, dentro del tipo, dentro de la tipicidad, no encontrábamos el elemento subjetivo, no encontrábamos al dolo, no encontrábamos a la culpa. A estos nos encontrábamos en la culpabilidad. Posteriormente, con Hans Welzel a la cabeza, es que se da una definición más realista, una definición, yo diría, óntico-ontológica de la conducta, una definición que consistía en parar mientes, en encontrar ese detalle que es propio de una conducta humana. Decía Welzel, ¿cómo puede haber una conducta ciega? ¿Cómo la conducta humana puede ser solo un movimiento corporal espontáneo? Eso no es posible. Toda conducta humana, sea lícita, sea ilícita, toda conducta humana siempre es un movimiento corporal espontáneo, pero que tiende a fines, que busca un objetivo, un norte, sea
una conducta incluso baladí. Esto es el agregado que le da la escuela finalista a la conducta humana. Y posteriormente, dice que porque el finalismo no podía explicar la culpa inconsciente, es que ya llegamos a la parte del funcionalismo. El funcionalismo se caracteriza por tomar en cuenta cuál es la repercusión de este análisis de los elementos del delito en la realidad. ¿Cuál es la utilidad, la función que cumple estos elementos del delito dentro de los cuales está la conducta humana? Porque sin conducta humana no podríamos hablar del delito. Tan es así que en nuestra legislación penal, en el artículo 20, donde se dan las eximentes, se señala causas que hacen desaparecer a la conducta y que cuando no hay conducta ya no hay delito y no hay necesidad de entrar al tema de la tipicidad, de la antijuridicidad, de la culpabilidad. Y por esa razón nosotros consideramos que este elemento sí es parte de la teoría del delito, y cuando nosotros en el pregrado y en el posgrado de San Marcos y de otras universidades hablamos de este tema, siempre decimos que la conducta humana es un elemento del delito. Y utilizamos la palabra conducta para poder comprender tanto a la acción como a la omisión, ya sea esta omisión propia o impropia. Bien, esta es la conducta, este es el elemento fundamental. A mí me habían recomendado que hable de una nueva tendencia en la teoría del delito, como la que voy a tratar, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de la culpabilidad, porque se dice que las personas jurídicas no pueden actuar con culpabilidad, aunque ahora he escuchado, por ejemplo, a Caro Coria decir que se está buscando hacer un estudio, un análisis y buscar una culpabilidad, yo diría entre comillas, para las personas jurídicas. Pero yo he preferido tratar este tema de la responsabilidad de las personas jurídicas aquí, porque el delito, el derecho penal, la ley penal, se ha dado para perseguir conductas humanas. Y las personas jurídicas, como todos sabemos, todos y todas sabemos, la conducta humana no es una ficción, es una realidad. Sin embargo, las personas jurídicas sí son ficciones. Las personas jurídicas no nacen del vientre materno. Las personas jurídicas toman vida, cobran vida jurídica cuando se inscriben en los registros públicos como tales. Son organismos formales, pero que no son persona humana. Sin embargo, ya en el mundo, ya en otros países, aunque la doctrina mayoritaria todavía no es la de considerar a las personas jurídicas como responsables penalmente. Sin embargo, en España, por ejemplo, ya tenemos la responsabilidad de las personas jurídicas. En el artículo 131 bis desde el 2010 se ha establecido que las personas jurídicas
tienen responsabilidad penal. Y en nuestro país, la ley 30424, la ley de cumplimiento, recientemente modificada, varias veces modificada, ha establecido una responsabilidad, y lo dice expresamente, una responsabilidad administrativa, así lo dice, administrativa. Sin embargo, hay posiciones nacionales que señalan que esa palabra responsabilidad administrativa no es la adecuada. Rafael Chanján Document ha escrito un artículo sobre apuntes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y Rafael Chanján y otros señalan, pues, que esta responsabilidad de la ley 30424 no es una responsabilidad administrativa, y la fundamenta de la siguiente manera. Efectivamente hay responsabilidad administrativa, hay consecuencias accesorias, que es la que contenía nuestro Código Penal en el artículo 105, consecuencias accesorias, y hay responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa siempre ha existido, hay sanciones de carácter administrativo. Las consecuencias accesorias con respecto a las personas jurídicas se denominan accesorias porque se tiene que verificar primero la responsabilidad penal de una persona natural. Y una vez que esta persona natural es encontrada responsable y su responsabilidad tiene que ver con el uso, con la participación, con el estar dentro o el estar trabajando para personas jurídicas, entonces ahí se dan las consecuencias accesorias y se señalaba en el artículo 105, pues unas, entre comillas, sanciones accesorias a la responsabilidad de la persona natural que pertenecía a la persona jurídica. Sin embargo, hoy, con la ley 30424, se establece que no se necesita encontrar responsabilidad de una persona natural para comprender, para investigar y para sancionar a las personas jurídicas. Este señor Rafael Chanján también ha escrito otro artículo conjuntamente con una doctora, Carmen Rocío Fernández. La responsabilidad penal de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se titula Un estudio comparativo de dicha responsabilidad penal de las personas jurídicas en España y en el Perú. En el primer artículo que he mencionado, concluye Chanján Document, en el primer artículo, apuntes, concluye que en realidad cuando se establece que la persona jurídica tiene dentro de su seno una organización
que signifique la prevención de los delitos, lo que le llaman el compliance, entonces estas personas estarán exentas. Pero además critica Chang-Han Document en este artículo que la ley ha establecido que la Superintendencia de Mercado de Valores es la que tiene la última palabra para establecer que se pueda por intermedio del Ministerio Público, investigar. Vale decir que el filtro para que el Ministerio Público cumpla con su función constitucional de ser el titular de la acción penal necesitaría una opinión previa de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y por eso es que en el segundo artículo, ese estudio comparativo, ¿qué nos dice Rocío, Maribel Fernández y Rafael Chang-Han Document? En este estudio comparativo dice, parece ser que tanto en España como en el Perú no quieren realmente, fácticamente, que las personas jurídicas respondan penalmente. Vale decir, yo concluyo diciendo esto, hay un vals de Efraín Castro, Gargantita, que se titula Usted es un cuento. Yo diría que tanto en España como en el Perú la ley 30.424 son puro cuento. Es un uso simbólico de la ley penal para hacer creer que real y efectivamente se pretende perseguir a las personas jurídicas. Y esto lo quiero complementar con lo que dice Laura Zúñiga en un artículo también escrito por ella que se titula La responsabilidad penal de las personas jurídicas como piedra de toque de las organizaciones criminales. ¿Qué nos dice Laura Zúñiga? Y sabemos que Laura Zúñiga no estaba de acuerdo con que se responsabilice penalmente a las personas jurídicas. Ella era una de las que pertenecía a la Academia Española oponiéndose a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero como ella dice en este artículo que he mencionado, que se tradujo en un libro después, como ella lo dice, las leyes son las que se tienen que cumplir, son las que hacen que los libros de doctrina en los anaqueles, en las bibliotecas, dejen de tener valor. Y si es que ya en España se ha establecido por ley en el artículo 131 bis hasta el 131 quinquies la responsabilidad de estas personas, entonces no hay nada que hacer sino analizarla. Y ella dice prácticamente en la misma línea de Chang-Han Document, nos dice, si para las personas naturales, para la responsabilidad penal de las personas naturales, está increciendo, se está dando el derecho penal del enemigo,
pues paradójicamente, en España, en los cambios legislativos que ha sufrido desde el 2010 hasta el 2015, por lo menos, esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues se está dando paradójicamente un derecho penal del amigo. Y dice algo más. Para nada el tener dentro de las personas jurídicas una organización del compliance, de la ley de cumplimiento, esa ley que establece pautas para prevenir los delitos que se puedan cometer con una persona jurídica o dentro de una persona jurídica, para nada. Esto garantiza que las personas jurídicas no cometan delitos. Allá en España, esta ley de cumplimiento hace que estén exentas de pena las personas jurídicas. Aquí en el Perú, aunque la ley expresamente diga que la responsabilidad es administrativa, esta responsabilidad, se llame como se llame, tampoco no se da cuando la persona jurídica cumpla con el compliance, con esta ley de cumplimiento. En suma, ni siquiera, ahora que se ha positivizado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no se puede determinar su culpabilidad, que no se puede establecer si actuó con dolo, con culpa, que no se puede establecer penas, realmente penas para estas personas, porque no son conductas humanas las que realizan estas personas. A pesar de ello, ya positivizándose la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estas real y efectivamente no son ni perseguidas ni punidas en la práctica. Y cuando hablamos de las personas jurídicas, estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de grandes organizaciones, grandes personas jurídicas que son utilizadas en forma ilícita. Y como siempre, podríamos llamar también a las personas, grandes personas jurídicas, estos grandes consorcios, podríamos llamar la criminalidad de cuello blanco de las personas jurídicas o la criminalidad dorada de las personas jurídicas. Esas personas jurídicas que jamás van a poder sentarse, metafóricamente hablando, en el banquillo de los acusados. Vamos a tratar ahora otro elemento del delito. Y en este elemento del delito vamos a mencionar otras nuevas tendencias. ¿Por qué pongo comillas a estas nuevas tendencias? Porque algunas no son tan nuevas que digamos. Creo que ninguna es nueva. En Europa, en el 63, en el 68, en el 85, se han hablado de estos temas hace muchos años. Lo que sucede es que aquí nosotros, cuando viene alguien que fue a Europa a perfeccionarse y vienen con estas nuevas tendencias, para aquí son llamadas nuevas tendencias. Y muchas veces estas nuevas tendencias, muchas veces, reitero, redundo adrede, no calzan, no se adecuan a nuestra realidad, no pasan por el filtro convencional, constitucional, principista de nuestro sistema punitivo. Y estamos en la tipicidad. Todos sabemos qué es la tipicidad. La tipicidad
consiste en que una conducta humana se adecua a un tipo penal. Una conducta humana se subsume al tipo penal. Por eso se hace diferencia entre la tipicidad y el tipo penal. El tipo penal es el supuesto de hecho. El tipo penal es la conducta hipotética. El tipo penal es el molde jurídico. Y dentro de ese tipo penal, para que haya tipicidad, la conducta humana tiene que adecuarse, subsumirse, encuadrarse en ese tipo penal. Desde dos aspectos, desde el aspecto objetivo y desde el aspecto subjetivo. Antaño, cuando hablábamos del tipo objetivo, de la tipicidad objetiva, teníamos que ver si esta conducta humana se adecuaba o no se adecuaba al tipo penal desde un punto de vista fáctico, desde el punto de vista de la relación de causalidad, desde el punto de vista de la relación de causalidad. Bien, si había un nexo causal entre la conducta de Juan Pérez y Perico de los Palotes, entonces se decía, hay tipicidad objetiva. Y se utilizaba una serie de principios, como el principio de la conducta sine qua non, o de la equivalencia de las condiciones, la causación penalmente irrelevante, etcétera, etcétera. Entonces era suficiente que se verificara el nexo causal. Pero eso era necesario y sigue siendo necesario. Sigue siendo necesario. Pero Klaus Roxin y después Günther Jacobs dijeron un ratito, es injusto para determinar la tipicidad objetiva que solo se analice el nexo causal. Porque en todo caso, la tipicidad, si bien es verdad, necesita de una conducta humana para que pueda subsumirse dentro del tipo penal. No es menos cierto que hay elementos dentro del derecho, hay elementos que son normativos. La tipicidad objetiva no solo es nexo causal, sino además es una cuestión de carácter normativo, una cuestión de carácter normativo. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Perdonen. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y ahí aparece la imputación objetiva, la llamada teoría de la imputación objetiva. Esta teoría de la imputación objetiva, mejor llamada por Roxin imputación ulterior al tipo objetivo, ¿en qué consiste? Consiste en que se tiene que determinar si la persona que realizó la conducta humana, esta persona que realizó dicha conducta, y se ha establecido que hay un nexo causal entre la conducta y el resultado, se tiene que verificar si éste al actuar ha creado un riesgo, ha aumentado el riesgo o ha actuado dentro del riesgo permitido o de repente ha disminuido el riesgo.
Entonces hay casos en que la gente, si bien es verdad, ha realizado una conducta que aparentemente se adecuaría al tipo penal en el aspecto objetivo, aparentemente digo, sin embargo, si se utiliza la imputación ulterior al tipo objetivo, llamada imputación objetiva, tendríamos que verificar si efectivamente este señor creó el riesgo, aumentó el riesgo, actuó dentro del riesgo permitido o disminuyó el riesgo. Y entonces, ¿qué pasaría si Juan Pérez empujó con fuerza a Perico de los Palotes? Perico de los Palotes cae de bruces al piso, se rompe la clavícula, se lacera el rostro, se rompe el tabique nasal, se ha causado lesiones y hay un nexo causal entre la conducta de Juan Pérez y las lesiones de Perico de los Palotes. Pero sin embargo, Juan Pérez empujó a Perico de los Palotes porque veía que caía una cornisa de un edificio, una cornisa que se había desprendido de un edificio y que al caer en el cuerpo de Perico de los Palotes lo podía matar. Y empuja a Perico de los Palotes para que Perico de los Palotes no muera aplastado por la cornisa. La pregunta es, ¿qué pasó con Juan Pérez? ¿Creó el riesgo? ¿Aumentó el riesgo? ¿Actuó dentro del riesgo permitido o disminuyó el riesgo? Obviamente la respuesta es que disminuyó el riesgo. Y si disminuyó el riesgo, entonces ya no hay imputación ulterior al tipo objetivo, no hay imputación objetiva. Y la conducta de Juan Pérez será atípica. Fíjense que estamos hablando de una, entre comillas, nueva tendencia de la teoría del delito, que es la imputación objetiva, y que nosotros sí consideramos que es aceptable, que sí se adecua a nuestra realidad, sí calza en nuestra realidad, sí pasa por los filtros convencionales, constitucionales y principistas de nuestro sistema punitivo. Entonces, bienvenidas sean las nuevas tendencias, pero siempre y cuando sean valiosas para nuestra realidad. Ahora, dentro de la tipicidad, vamos a hablar de una nueva tendencia. De una nueva tendencia que he estado leyendo varios artículos, incluso la sentencia de ese famoso jugador Lionel Messi en España sobre este tema de la ignorancia deliberada o la llamada ceguera voluntaria. Y yo le he puesto entre comillas dolo sin conocimiento. Dolo sin conocimiento. ¿Qué nos dice esta nueva tendencia? Lo que nos dice es que de todas maneras el agente o sujeto activo actúa dolosamente, aunque no haya conocido lo que estaba realizando, y que este no conocer fue adrede. Él voluntariamente no quiso conocer por no meterse en problemas. Y yo me pregunto, si yo no quiero conocer porque no quiero meterme en problemas, si yo no quiero ser testigo de un delito porque no me quiero meter en problemas, si yo estoy con unos amigos que inopinadamente pretenden cometer un delito
y me salgo de ese grupo y me voy por no meterme en problemas. ¿Actúo dolosamente? ¿Actúo dolosamente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En el caso de Lionel Messi, ¿qué pasó? Que él había firmado varios contratos para que la venta, vale decir, los pagos que él recibía por vender su imagen, por las propagandas que hacía para una marca, para otra marca, pues las realizara fuera de España, donde habían, digamos, menos exigencias tributarias. Y él, como lo dijo en sus declaraciones reiteradas, uniformes, él simplemente firmaba los documentos porque no sabía de esta clase de negocio. Firmaba los documentos. Él decía, yo me dedico a jugar y en algunos casos a vender mi imagen. Nada más. De lo demás se encarga mi padre en primer lugar y mis abogados. Sin embargo, como este caso fue mediático, en la sentencia buscan la forma de no dejar de condenarlo porque los medios estaban encima. En España también los magistrados le tienen miedo a los medios de comunicación. En España también hay presión mediática. Esta sentencia ha sido criticada, analizada por la academia, por doctrinarios. Aprovecho la oportunidad para decirles que a las finales, LP Pasión por el Derecho va a proyectar un esquema donde se señalan estos puntos, pero a la vez estoy ahí señalando la bibliografía que hemos revisado para preparar esta clase. Y en esa bibliografía están los links, los enlaces, los libros a donde pueden ustedes acudir para ampliar estos temas que en forma resumida estamos tratando hoy día. Entonces, en el fondo, se está diciendo que Lionel Messi ha actuado dolosamente a pesar que no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo su padre y sus abogados y que él había firmado. Pero ¿de dónde se agarran? Se agarran de una cuestión formal. Dicen que sí, que él ignoró deliberadamente, no quiso saber, pero que en el fondo de repente sí lo sabía. ¿Ya? Hay una contradicción que después les voy a explicar. Dicen que él sí leyó los documentos y que es falso que no los hubiera leído, porque en los documentos firmados en la notaría se señala en un párrafo que Lionel Messi firma el documento después de haberlo leído en su integridad. Ahí sí no mencionan lo que se llama las máximas de la experiencia. ¿Y qué nos enseña las máximas de la experiencia? Hasta los abogados cometemos esos errores. Las máximas de la experiencia nos enseñan que sea ante el notario, sea en una empresa o cuando estamos comprando algo. Firmamos en la mayoría de las veces sin leer. El hecho que diga, luego de haber leído, he firmado, eso no garantiza que realmente se haya firmado. Bien. Aquí tenemos que hacer la siguiente precisión. Si no hay conocimiento, no hay dolo. Si no hay conocimiento, sin lugar a dudas, no hay dolo. Máxime en nuestra realidad. En nuestra realidad, cuando hablamos de la tipicidad,
cuando hablamos del tipo penal, ya sea desde el punto de vista objetivo, sobre todo desde el punto de vista subjetivo del dolo, ¿qué nos dice el artículo, si mal no recuerdo, 14 del Código Penal? El artículo 14 del Código Penal nos dice, si hay error de tipo, no hay dolo, sea vencible o invencible. Si el error de tipo es vencible y hay una figura culposa, se responderá por esa figura culposa. Si el error de tipo es invencible, ni culposamente ni dolosamente responderá. Vale decir que la ignorancia no es conocimiento. No es conocimiento. Es incompatible con el conocimiento. Ahora bien, otra cosa es el dolo eventual. Aunque hay algunos que lo analizan, según mi modesto entender, equivocadamente. ¿En qué consiste el dolo eventual? El dolo eventual consiste en la representación que se hace el agente del resultado y él considera que si continúa con su conducta y se presenta la eventualidad de ese resultado, pues él va a asumir el resultado. Pues dirá, qué pena, tenía que lograr mi objetivo, etc. Vale decir que él asume el resultado. Pero él no es que ignore, él se representa ese resultado, mentalmente se representa. Y no dice como en la culpa consciente, esa es la diferencia, no dice, ese resultado no se va a dar porque yo lo voy a evitar, no dice. El agente dice, me represento ese resultado y si continúo con ese resultado, pues va a llegar un momento en que se puede dar y si se da, mala suerte. Vale decir que lo asume. Por eso se denomina dolo eventual. Dolo eventual. Yo siempre en broma, les digo a mis alumnos, les digo, quien lo define en una forma más clara, mejor que los grandes puristas al dolo eventual, es ese personaje, porque es un personaje de un actor mexicano ya desaparecido, el personaje del Chavo del Ocho, que dice, sin querer, queriendo. Bien, en un análisis que hace un peruano como nosotros, qué lástima que no me acuerde de su nombre, pero ahí está en la bibliografía, ustedes lo van a encontrar. Este académico peruano dice que, por ejemplo, el lavado de activos, cuando dice que el agente debió presumir el origen ilícito, podría, como algunas sentencias aquí en el Perú, solamente algunas ya han señalado, eso sería ignorancia deliberada para esa sentencia. Pero este académico peruano dice no, en realidad ahí habría culpa consciente, dice. Yo no estoy de acuerdo con esto último. Cuando el agente en lavado de activos guarda, transfiere activos que debía presumir su origen ilícito, la ley está hablando ahí no de una culpa consciente, por lo tanto no hay lavado de activos culposo. Además, cuando se trata de culpa y la ley penal peruana quiere sancionar la figura culposa, lo dice el artículo 12, sin lugar a dudas, que
la ley, el tipo penal, va a expresamente utilizar la palabra culpa. Y no, si hubiera querido el legislador de lavado de activos sancionar la culpa consciente, pues hubiera dicho al que por culpa, pero aquí no dice al que por culpa, debía de presumir. Igualmente esta misma palabra utiliza el legislador nacional en el artículo 194 del Código Penal. 194 del Código Penal. ¿Cuándo? Cuando utiliza ahí en la receptación que el agente sabía la procedencia ilícita o debía presumir la procedencia ilícita del bien receptado, El artículo 194, la receptación. Entonces, ahí se habla de un dolo directo. Yo sabía que ese bien que estoy comprando o que estoy escondiendo, que estoy ayudando a negociar, era de procedencia ilícita, entonces es dolo directo. Pero si yo presumía que tenía una procedencia ilícita, solo debía de presumir, no es que sea un tipo culposo. Ya digo, el artículo 12 es clarísimo. Si el legislador quiere sancionar la culpa, utiliza la palabra al que por culpa. En este caso, el agente, por ejemplo, recibe un bien para comprarlo. Ese bien es de máxima calidad, ese bien es nuevo, en el mercado está a 100 y se lo quieren vender a 1. Obviamente, el sujeto de repente no va a preguntar si es ilícito o no, pero debía de presumir. Se representó el resultado que ese bien era de procedencia ilícita, pero no le importó y siguió con la conducta de comprar ese bien. A eso se le llama dolo eventual. Entonces, esto de el dolo sin conocimiento, pues, es una argucia, es una argucia que hoy los hiperpunitivistas, que hoy los que consideran que, por ejemplo, perseguir el delito significa que a toda costa se debe de buscar cómo condenar al investigado, al acusado. Se debe, como sea, condenar. Sin parar mientes en la presunción de inocencia, sin parar mientes en el indubio pro reo. Se piensen que no, yo no puedo permitir que mi caso se caiga, sin parar mientes en el lado humano, y entonces buscan estas argucias. Y aquí en nuestro país todavía ni siquiera han entendido bien esta teoría de la ignorancia deliberada o la ceguera voluntaria. Simplemente se trata de un dolo sin conocimiento. Ahora, vamos también a otra nueva tendencia, que es lo paradójico a la anterior. Porque aquí estamos llenos de nuevas tendencias y que no necesariamente son buenas para nuestra justicia penal. Como siempre digo, y perdónenme por favor la redundancia, derecho sin justicia no es derecho. Pena desproporcional no es justicia. Yo no digo que los que real y efectivamente han cometido delitos leves, graves, gravísimos, execrables, abyectos, no deben de ser punidos. Deben de punírseles, deben de sancionárseles, deben de sancionar. De eso yo no tengo duda, Pero para eso está el derecho penal. El derecho penal está para eso, para decirle al Estado, que es el que tiene el derecho subjetivo de punir, para decirle, Estado, estos son tus límites.
Tú no puedes punir ni porque te dé la gana, ni cuando te dé la gana, ni en la forma que te dé la gana. Tú tienes que punir, sancionar de acuerdo al principio de legalidad, de lesividad, de culpabilidad, de proporcionalidad de las penas, etc. Eso es lo que nosotros buscamos cuando analizamos estas nuevas tendencias. Y esta nueva tendencia, a diferencia de la anterior era dolo sin conocimiento. Ahora, esta nueva tendencia es el dolo sin voluntad. Y por eso hablamos de la conducta humana. ¿Cómo puede realizarse una conducta? Y la conducta es el sustrato, es la base fáctica de la tipicidad. Sin conducta no hay, y es conducta humana. Máxime que se trata de una persona natural. Entonces, se tiene que verificar si se habla de una conducta dolosa. Ojo, hablar de una conducta dolosa no es cualquier cosa. Hablar de una conducta dolosa es hablar de una conducta grave desde el punto de vista penal, de una conducta que merece más pena desde el punto de vista penal, de una conducta que es la generalidad de las conductas típicas en nuestra legislación penal. Las culposas son las excepciones. Por eso el artículo 12 dice que la regla es que las conductas tipificadas en nuestra legislación penal, todas son dolosas, salvo algunas culposas. Entonces, el dolo, inveteradamente, siempre ha sido visto como la conducta que es con conocimiento y voluntad. Con conocimiento y voluntad. María del Mar Díaz Pita, si mal no recuerdo. María del Mar Díaz Pita, analizando un libro sobre esta teoría cognitiva del dolo de Feijó, hace memoria de su tesis de 1985, en la que ya en esa tesis, ella estaba en desacuerdo con estas tendencias que ya estaban apareciendo, estaban pululando, estaban queriendo meterse dentro de la academia, dentro de la doctrina, dentro de la jurisprudencia. ¿Y qué dice María del Mar Díaz Pita? Dice, voy a poner un ejemplo, porque cuando hablan estos cognitivistas, estos que hablan del dolo sin voluntad, dicen que el dolo no necesita la voluntad, basta con el conocimiento. Y así dicen, basta con el conocimiento y la decisión. Basta con el conocimiento y la decisión. Vale decir que la palabra decisión la dicen en voz baja, la dicen no tan convencidos de los que dicen. Y María del Mar Díaz Pita, al criticar a Feijó, le dice, oye, un ratito, si tú hablas del conocimiento y de la decisión, ¿qué cosa significa decisión? He recurrido a la lengua, a la lengua española, a la academia, y decisión tiene que ver con la voluntad. Pero para no hacerla tan larga, voy a poner el ejemplo que ella pone. Y dice, a veces las personas comunes y corrientes, las personas de a pie, son más racionales en sus análisis. Si tú le preguntas a una persona de a pie y le dices, oye, tú la vez pasada sufriste una lesión
porque uno de tus compañeros de trabajo te empujó, caíste y te lesionaste. Y ahora vemos que tú sigues siendo amigo con ese compañero de trabajo. No te has resentido con él. ¿Por qué? Le preguntan. Y él responde, porque lo hizo sin querer. Él se tropezó, trastabilló y sin querer me empujó. A mí también me hubiera sucedido. No lo hizo queriendo. Fíjense, quiere decir que no puede haber una conducta, sea cual fuere, sin voluntad. No puede haber dolo sin voluntad. Sin embargo, si nosotros revisamos la jurisprudencia, si nosotros revisamos los manuales, hasta los que están de acuerdo con esta teoría, no pueden dejar de lado de mencionar, ya sea con la palabra decisión, etcétera, a la palabra voluntad. Maximiliano Rusconi, un académico argentino, excelente litigante y también excelente profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, dice, ¿ustedes saben por qué están propiciando que esta teoría del dolo sin voluntad se esgrima, se utilice por los fiscales y por algunos jueces? Porque ¿qué nos dice el normativismo desde el punto de vista procesal? El normativismo desde el punto de vista procesal nos dice que el proceso penal no busca la verdad material. El proceso penal busca la verdad forense, la verdad procesal. Y entonces, ¿qué nos dicen ellos? Es muy difícil de probar la voluntad. Y por lo tanto eso propicia la impunidad. Si mal no recuerdo, el artículo 7º del título preliminar del Código Penal nos habla del principio de culpabilidad, aunque le ponen principio de responsabilidad, principio de culpabilidad, que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva. No puede haber responsabilidad objetiva. Y siempre me acuerdo, y con esto ya terminamos esta parte, porque el tiempo nos está ganando. Siempre me acuerdo de una pregunta que le hice en 1973 o 74 a nuestro querido maestro, don Luis Bramón Arias. Le dijimos, maestro, ¿y cómo se puede probar el dolo del homicida? Porque yo no creo que todos los homicidas vayan y digan, sí, efectivamente yo lo quise matar, sí, efectivamente tuve animus necandi, prácticamente ya no habría tendencia interna trascendente, porque yo le decía, ¿cómo podría probarse el dolo? Y él me dio una respuesta categórica. En el caso concreto, se tendrá que verificar el golpe, el lugar donde se lesionó. Si alguien, por ejemplo, dispara un arma de fuego y le dispara en la frente o le dispara en el corazón, si alguien utiliza un arma blanca y le clava el arma blanca punzocortante en el corazón o le corta la yugular, obviamente no podrá decir que ya yo no quise cometer el hecho delictivo, no tuve voluntad de matar.
Todos sabemos que la autoría y participación consiste en que hay un autor, puede haber un instigador y puede haber cómplices. El artículo 23, 24 y 25 de nuestro Código Penal habla de la autoría y participación. Habla de complicidad primaria, de complicidad secundaria, habla de instigación, etc. Bueno, a mí me habían dado 1 hora y media. 1 hora y media. Entonces, como les decía, complicidad primaria es la complicidad necesaria. Complicidad secundaria es la complicidad de aquel sujeto del cual se puede prescindir. Con su ayuda o sin su ayuda, de todas maneras se podía cometer el hecho delictivo. Hablar de autor es hablar del que realiza el verbo rector, del que tiene el dominio del hecho, Hay autores mediatos, hay autores directos, hay coautores. Hay instigación. La instigación consiste en que el sujeto, el instigador, persuade, convence y decide al instigado para que éste dolosamente cometa un hecho delictivo. Y se estará en la instigación cuando efectivamente en la práctica este sujeto por lo menos intente la comisión del hecho delictivo. En ese caso estaremos en la instigación. Todo esto se estudia en la autoría y participación y están vigentes los artículos pertinentes, como ya les dije, 23, autoría, autoría mediata, coautoría, 24, instigación, 25, complicidad primaria y complicidad secundaria. Y entonces ha emergido una nueva teoría, una teoría que señala y no está en nuestra legislación. Tan es así que el profesor Ramiro Salinas Sicha en una de sus entrevistas o conferencias ha señalado que para adecuarse el Código Penal a esta teoría debería de modificarse el artículo 25 del Código Penal. ¿Por qué? Porque para esta teoría de la infracción del deber, sobre todo la señalada, desarrollada, la que ha sido propugnada, compartida, traída de Alemania por los seguidores, ¿de quién? De Günther Jacobs. ¿Qué nos dicen estos seguidores de Günther Jacobs? Que en los delitos funcionariales, en los delitos especiales, en los delitos donde se señala un deber que debe de cumplir el agente, ya sea de garante, etcétera, o deber, pues, sobre todo en lo que Jacobs, ustedes saben que Jacobs divide en delitos organizacionales y delitos institucionales. En los delitos institucionales entran estos delitos funcionariales. En estos delitos, dicen los seguidores de Jacobs, que el funcionario servidor público ha nacido para ser autor. Dentro de los funcionarios o servidores públicos, vale decir, cuando el delito funcionarial es cometido por intraneus, no hay coautoría, no hay complicidad, ni primaria ni secundaria, no hay instigación. Es lo que nos dice. Sin embargo, para no abusar del tiempo, voy a mencionar a dos pupilos
de Klaus Roxin. Raúl Pariona Arana y Manuel Abanto. Ambos dicen lo contrario. Incluso señalan, a diferencia de Roxin, porque Roxin no es tan exagerado como ustedes van a ver en la bibliografía, no es tan exagerado. Ambos señalan que en el ámbito de los delitos de infracción del deber, en este ámbito, pues sí hay complicidad, sí hay complicidad, sí hay coautoría. Yo tengo una explicación muy práctica. ¿Por qué ellos disienten con el maestro? ¿Porque son maleducados? ¿Porque no se debe disentir con los maestros? No, porque tienen una ventaja con Roxin. No es que sepan más, no es que tengan más experiencia que Roxin, sino que Roxin es alemán y estos dos pupilos de Roxin son peruanos. Conocen nuestra realidad jurídico-penal y por eso llegan a esta conclusión. Pero ya que el tiempo me está galopando, ya está por alcanzarme, yo quiero terminar analizando el artículo 30 y el artículo 25, el artículo 30 del Código Penal colombiano y el artículo 25, último párrafo de nuestro Código Penal. Creo que en nuestro Código Penal ya se zanjó el tema a favor de nuestra ley penal, de nuestro Código Penal, de la unidad del título de imputación, de que en nuestra realidad jurídico-penal sí existe complicidad, sí existe coautoría. Les voy a decir por qué. En el artículo 30 del Código Penal se dice que los que intervienen como cómplices en estos delitos de infracción del deber, los que intervienen como cómplices, así no tengan las cualidades que señala la ley, las cualidades o calidades que señala la ley para estos delitos especiales, pues responderán por ese delito. Responderán por ese delito. Cuando me estoy refiriendo a los extraños, responderán por esos delitos, y en el caso del Código Penal colombiano, en el artículo 30, se señala que la responsabilidad debe ser menor, se les rebajará la pena. El último párrafo recientemente modificado de nuestro Código Penal, del artículo 25, el último párrafo del artículo 25, dice lo mismo, con la diferencia que no habla de la rebaja de la pena. ¿Por qué? Porque está concordado con el artículo mismo, que señala que cuando se trata de cómplices, la pena es menor. Pero hubiera querido que se repita lo del Código Penal colombiano, porque también se hace mención que, bueno, si eres extraño y no tenías la misma obligación que el funcionario o el servidor público, pues tu pena debe ser menor. Incluso la prescripción, el término de la prescripción es menor, no se duplica. Entonces, ¿pero qué es lo que nos quiere decir el último párrafo del artículo 25? Que el cómplice puede ser un extraño y que el cómplice puede ser un intraneus. Por lo tanto, esta teoría de la infracción del deber no calza dentro de nuestra realidad. Pero eso no quiere decir que lamentablemente en la jurisprudencia se está haciendo eco. Bien. Y pasamos a la antijuridicidad. Nos quedan más o menos unos 14 minutos aproximadamente. Pasamos a la antijuridicidad. La antijuridicidad tiene dos aspectos, como ustedes lo saben: el aspecto formal y el aspecto material. En el aspecto formal tenemos que es la infracción con la conducta típica. El agente infracciona, vulnera
el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico. Vale decir que no debe de existir ninguna norma permisiva ni autoritativa de esa conducta, porque si la hubiera, ya la conducta no transgrediría el ordenamiento jurídico y no sería antijurídica la conducta. ¿Y el aspecto material en qué consiste? El aspecto material consiste en que esta violación, transgresión al ordenamiento jurídico se traduce en la puesta en peligro, o en la lesión a un bien jurídico protegido. Felizmente, nuestro Código Penal tiene en el artículo 4 del título preliminar una positivización de un principio fundamental del derecho penal, el principio de lesividad. El principio de lesividad. Solo los normativistas, aquellos que dicen que el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino protege la lealtad a la norma, protege las expectativas normativas, que la persona humana no es una persona humana, sino es una parte del sistema, es un subsistema, la persona humana. Esta teoría autopoyética, esta teoría que no tiene relación con la realidad, es la que nos dice que el derecho penal no protege bienes jurídicos fundamentales. ¿Cómo podría aplicarse este principio de lesividad? ¿Cómo podría aplicarse el principio de proporcionalidad de las penas? ¿Cómo podría determinarse el grado, la pena leve, intermedia o grave que pueda sufrir el agente si es que no se recurre a los bienes jurídicos? Nuestro mismo Código Penal está ordenado en su título preliminar, en el primer libro, parte general, en el segundo libro donde están los delitos y sus penas, en esa parte, en ese segundo libro se organiza, se sistematizan los tipos penales acorde con la prelación, con la importancia del bien jurídico. Se empieza por eso con la vida, que es el bien jurídico máximo. En base al bien jurídico protegido es que se puede aplicar el principio de lesividad y el principio de proporcionalidad de las penas. Y por esta razón es que nosotros no estamos de acuerdo con esta teoría del derecho penal, esta teoría que quiere hacer creer que el derecho penal no protege bienes jurídicos. Y no nos extendemos más para no dejar de lado otros temas y ya nos pondremos a disposición de ustedes con las preguntas. La culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Todos lo sabemos. Es exigir a la gente, primero, que al momento de cometer el hecho tenga la capacidad de conocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Vale decir, imputabilidad. Y luego tenga conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, no la capacidad, sino ya el conocimiento en el caso concreto que su conducta era antijurídica. Y también se exige la motivabilidad en la norma, tiene que motivarse en la norma, tiene que tener la capacidad de motivarse en la norma. Y se le tenía que exigir una conducta diferente a la que realizó. Esta es la culpabilidad. Pero esta culpabilidad está íntimamente relacionada con un principio, que es el principio de culpabilidad, que es una garantía. Es una garantía. El año 1991, cuando se promulgó el Código Penal,
no existía en nuestro Código Penal porque se había superado la reincidencia, porque la reincidencia resulta inconstitucional, porque va en contra de este principio de culpabilidad, va en contra de, porque ¿cuál es el espíritu? Lo dice la exposición de motivos del Código. ¿Cuál es el espíritu de nuestro Código Penal? El espíritu de nuestro Código Penal es que es un derecho penal de acto, que tenemos una culpabilidad de acto. El principio de proporcionalidad del artículo 8 dice que se responde por el hecho, que se ha dejado de lado el peligrosismo, que ya no hay peligrosismo, ya no hay la ley de vagos y maleantes, ya no hay medidas de seguridad predelictivas, ya no podemos caer en eso. Por eso es que la reincidencia se proscribió, pero después fue reeditada y más de una demanda de inconstitucionalidad ha llegado a nuestro Tribunal Constitucional. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que sí es constitucional. Sin embargo, reitero, rompe el principio de culpabilidad, rompe el principio de proporcionalidad de las penas, rompe el espíritu de nuestro Código Penal, rompe los fundamentos de la exposición de motivos. Y sin embargo, para el Tribunal Constitucional es constitucional. Felizmente, en Argentina, Vitale ha hecho un análisis, y ahí está en la bibliografía que estoy dejando, ha hecho un análisis de sentencias de la Corte Suprema, Argentina es federal, de la Corte Suprema de algunos estados de Argentina que han señalado que la reincidencia es inconstitucional. Y luego también un peruano que está en la bibliografía, señala, ha escrito en una revista mexicana, señalando que a pesar de lo establecido por el Tribunal Constitucional, no cabe duda que la reincidencia es inconstitucional porque transgrede estos principios que hemos señalado. Y por último nos vamos al iter criminis. El iter criminis señala fase interna, fase intermedia, fase externa. La fase interna, el pensamiento no delinque, ideación, deliberación y resolución. La fase intermedia, resolución manifestada. Yo le digo a otra persona que voy a cometer un delito. Esa persona me dice, ya podemos cometerlo. Esto se llama conspiración. Y desde el punto de vista de la intervención del derecho penal, no es posible que esta fase intermedia sea punible. Es un adelantamiento de punición y va en contra del principio de legalidad en nuestro país. Y les voy a explicar por qué va en contra del principio de legalidad. Con respecto a la tentativa, si mal no recuerdo, como siempre digo, si la memoria no me es infiel, el artículo 18 de nuestro Código Penal habla del desistimiento y del delito imposible. Ojo, desistimiento y del delito imposible, que no está en la fase intermedia, del iter criminis, sino está en la fase externa, está ya más allá de los actos de preparación, está ya en la tentativa. ¿Y qué nos dice el artículo 18? Reitero, si la memoria no me es infiel, nos dice en el desistimiento, si el agente está cometiendo un delito, está dando varios pasos para cometer el delito, de los 15 pasos que tenía que realizar para cometer el delito,
ha dado 7 pasos y cuando está en el 7º paso, motu propio, por propia voluntad, decide no continuar, se desiste, ¿qué dice el artículo 18? Que no será sancionado. Además, no solo eso, también habla del delito imposible o del desistimiento de tentativa a cabo. ¿Qué nos dice? Si el agente de los 15 pasos que tenía que dar para cometer el delito solamente da, no solamente, da los 15 pasos, y se está desencadenando el resultado, y el agente realiza otros actos tendentes a evitar el resultado y logra que el resultado no se desencadene, entonces estamos ante el delito, el desistimiento de tentativa, acabada, o delito arrepentimiento activo. El desistimiento de tentativa acabada o arrepentimiento activo. En este caso, también no será punido por los actos que ha realizado, salvo que por sí mismo constituyan otro delito. Alguien ingresó a la casa sin permiso, violación de domicilio, apunta, dispara, matar, y luego se arrepiente activamente, lo lleva al herido al hospital y logra que lo salven, no muera con hemorragia, entonces ahí será que hay un arrepentimiento activo y también no será punido solo por violación de domicilio. Por esa razón, nosotros consideramos que esta teoría de la conspiración, este tema de la conspiración que ahora se está dando en el tráfico de drogas, en el sicariato, en el terrorismo, es muy peligrosa porque un simple acuerdo no puede ser delito. Ni siquiera en los Estados Unidos, de donde proviene, se ha aceptado, por ejemplo, esa teoría, la teoría de Parkinson, la teoría de Parkinson, donde se señalaba que el simple acuerdo ya podía ser sancionado penalmente. Ahora no, ahora se exige que por lo menos uno de los que han acordado, por lo menos realice actos tendentes a hacer realidad ese acuerdo. Bueno, aquí quiero que me permitan, por favor, con esto termino, quiero que me permitan, por favor, leer unas citas importantes. Con esto termino. Laura Zúñiga, en su artículo La responsabilidad de las personas jurídicas como piedra de toque de la criminalidad organizada, dice: el preámbulo de la Convención de Naciones Unidas contra la criminalidad organizada transnacional del 2000 señala con acierto: en la cumbre del milenio, los dirigentes de todo el mundo proclamaron que la liberación del temor y de la miseria era uno de los valores esenciales del siglo XXI. No obstante, en todo el mundo hay millones de personas quienes todavía se les niega el derecho a vivir con dignidad y liberados del temor y de la miseria. Se niega ese derecho al niño que trabaja bajo contrato de cumplimiento forzoso, sometido a explotación, al padre que tiene que dar soborno para conseguir atención médica para su hijo o hija, la mujer condenada a una vida de prostitución forzosa. El conocido dato de que el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta es el marco de la gran desigualdad persistente que muestra a los perdedores de la crisis sin poder salir de sus carencias para acceder a los servicios básicos. Pero también son importantes otros datos vinculados al ámbito empresarial. 10 empresas en el mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180
países juntos. Y dice Laura Zúñiga, la mejor política criminal, como decía Frank von Liszt, es una mejor política social. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias.